Bueno, lo que les decía, que frente a las lesiones, las personas expresan una sensación de, podemos pensar, desmoronamiento interno, muchas veces hasta inclusive no lo pueden poner en palabras, lo que sienten es un estado de ruina, de desintegración interna. Y esto es muy importante poder tomarlo como tal, ¿no? Es decir, pensar que no se puede minimizar ese dolor, ese sufrimiento que es importante para la persona y que en realidad puede hablar de un déficit intelectual, puede hablar de angustia, de melancolía, de un acto impulsivo. Eh, Hablábamos anteriormente de esta cuestión de incontinencia afectiva, pero lo interesante es qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con eso que le está sucediendo al sujeto? ¿Qué es lo que predomina? Porque justamente de esa manera vamos a poder eh, encontrar una posible reeducación terapéutica, interdisciplinaria, un abordaje en el cual ese sujeto pueda estar contenido. Esos sujetos generalmente son tratados o debieran tratarse con abordajes interdisciplinarios, un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo. Y si bien hablamos de diferencias, depende de la lesión, por ejemplo, hay que hacer una diferencia importante en el tipo de lesiones, ¿no? Que puede ser en la corteza o puede ser basal. Ahora bien, fíjense que cuando hablamos de lesiones en la parte cortical, en realidad hablamos de lesiones que producen dificultades perceptivas, conceptuales, dificultades en la memoria. Mientras que cuando hablamos de lesiones basales, en realidad lo que nos estamos refiriendo es a cierta desinhibición, explosividad, alteraciones en el lenguaje, en el esquema corporal. Eh, Podríamos decir que son eh, 5 puntos o características a tener en cuenta con el alcance del daño. Eh, el primero justamente tiene que ver con el alcance del daño, el deterioro y las áreas afectadas. Pueden ser 2 áreas, 3 áreas, las que fueren. Pero esto es importante para poder lograr una reeducación y una inclusive inserción laboral. También están en cuenta las características de personalidad, que se producen en un entorno familiar, recuerden el concepto de redes, ¿no? De qué manera se lo contiene, se lo cuida, se lo atiende, se está con él, eh, se lo acompaña en esta situación. Lo tercero podríamos decir que es comprender cómo vivencia ese daño el sujeto, ¿no? Que puede ser como catástrofe, como algo que se le viene encima, una ruina. En cuarto lugar, podemos pensar en ver qué es lo que prevalece, ¿no? Lo que decíamos recién, si la angustia, si lo agresivo. Y por último, lo que decíamos es poder marcar las diferencias entre las alteraciones de la memoria, que estarían comprometiendo el daño cortical, y, digamos, aquellas que tienen que ver con los trastornos en el área del lenguaje, que tendría que ver con un daño basal. Eh, es importante pensar o tener en cuenta que muchas veces las alteraciones de la memoria implican el concepto de percepción y de desestructuración. Mientras que en las lesiones basales
esta desinhibición, esta impulsividad, esta irritabilidad, acompaña las alteraciones en el trastorno del lenguaje. Bueno. Por un lado, o sea, sintetizando, por un lado vamos a ver alteraciones psicológicas y los efectos psicológicos de esas enfermedades orgánicas cerebrales. Estas alteraciones pueden ser agudas o pueden ser crónicas. En realidad, estas alteraciones lo que van a producir es obnubilación de la conciencia, un síndrome amnésico, demencia, hasta inclusive. Y, digamos, estas tres serían las tres grandes manifestaciones, ¿no? La obnubilación de la conciencia, el síndrome dismnésico y la demencia. Nosotros sabemos que, obviamente, que el paciente intenta luchar internamente, intenta dominar sus afectos, intenta controlar su integridad. Cuando hablamos de estados agudos, en realidad, estas alteraciones, en realidad lo que provocan son estados breves, donde hay vaguedad, incoherencia, desorientación, como sucede, por ejemplo, en los tumores cerebrales o en la arteriosclerosis. El concepto de vaguedad podemos decir que es un concepto que no permite precisar y detenerse en algo, ¿no? Es decir, es una situación, digamos, que tiene una dimensión vaga, de todo. Cuando hablamos de síndrome dismnésico, estamos hablando de síntomas y signos crónicos. Hay alteraciones de la memoria, de la afectividad, podríamos decir prácticamente de todo el funcionamiento intelectual, y que puede presentarse al principio con, por ejemplo, frases como no me acuerdo, no lo tengo presente, lo tenía recién y se me escapó, ¿no? Frases muy comunes. Hay pequeñas menciones justamente de que hay algo que no está apareciendo. Cuando hablamos de la demencia, en realidad ya hablamos de un deterioro global del funcionamiento mental, ¿no? Que ese deterioro afecta lo intelectual, lo emocional, lo cognitivo, ¿sí? Y sabemos que la demencia también puede ser provocada por una lesión orgánica, como por ejemplo el Parkinson, ¿no? También puede ser una demencia por la edad, lo que se llamaría demencia senil, puede ser por efecto de alguna otra situación. Lo que interesa es cómo es el inicio de la demencia. Es decir, si el sujeto viene perdiendo la memoria, con déficit gradual, uno puede pensar que tiene que ver con un cierto deterioro de la edad, por ejemplo, la senilidad, pero si el comienzo de esto es abrupto, entonces ahí ya estamos hablando de otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El paso del tiempo produce un deterioro, un envejecimiento de las arterias, una cierta labilidad, pero es el paso del tiempo. Ahora, si se produce de golpe otra situación y aparecen estas consecuencias, bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de demencia. Decimos que en la demencia el deterioro es global. Si lo retomamos a Goldstein, ¿no? Acerca de la personalidad previa, el concepto de personalidad previa, qué pasaba antes de la situación que se desencadenó, qué áreas están afectadas. A veces cuando vemos sujetos que han tenido accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, vemos cómo no necesariamente produce demencia el accidente cerebrovascular, pero sí produce limitación en alguna área y generalmente en el área motriz.
Hay algo que también es interesante frente a los sujetos que han tenido accidentes cerebrovasculares o que han tenido algún grado de lesión, saben que su rendimiento antes era diferente. Y esto, dentro de un proceso psicodiagnóstico, por ejemplo, frente a la consigna dibuje una persona o dibuje una casa, estos sujetos dicen, yo ahora no dibujo bien, antes dibujaba mejor. O yo antes me acordaba de cómo se hacía, ahora la verdad que no me acuerdo. Siempre hay un recuerdo de una situación pasada en la que se hacía mejor. Esto, por supuesto, que no pasa en una debilidad mental, ¿verdad? Por lo que dijimos de este comportamiento en meseta. Eh, a ver, vamos a ir ahora a ciertas, a ver, como efectos psicológicos, ¿no? Ciertos efectos psicológicos que aparecen con determinadas lesiones. No son los únicos, son algunos como que, digamos, abordan grandes áreas. Por ejemplo, la praxia, ¿no? La praxia es la dificultad de ejecutar o imitar gestos, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando uno, por ejemplo, le dice al sujeto, tome una llave, ¿qué hace usted con la llave? A veces saben qué hacer con la llave. La ponen en la puerta y la abren, pero otras veces no saben hacerlo, ¿no? Y si uno le pregunta, si usted tuviese una llave, ¿qué movimientos haría para abrir la puerta? No saben. Entonces, esto es muy interesante para poder, ¿no? Digamos, observarlo en los sujetos. Luego tenemos la agnosia. La agnosia tiene que ver con los trastornos sensoriales. La agnosia tiene que ver con trastornos de tipo visuales, auditivo, del lenguaje, inclusive del esquema corporal. A veces, por ejemplo, sujetos zurdos a los que uno les dice, bueno, mírese la otra parte del cuerpo, no pueden. O, por ejemplo, alteran los colores, alteran las imágenes, los sonidos, ¿no? No estamos hablando de alucinaciones, estamos hablando de justamente trastornos sensoriales, de agnosia, ¿sí? Porque son distintos. La disfasia. La disfasia es un trastorno, en realidad, del lenguaje oral, que consiste en una falta de coordinación de las palabras y se produce a causa de una lesión cerebral. Yo les puse acá el hemisferio izquierdo, ¿no? Apraxia bilateral y el hemisferio derecho, porque en realidad vamos a encontrar en el hemisferio izquierdo una apraxia bilateral, trastornos de la orientación derecha-izquierda, y eso también trae dificultades en los sujetos, ¿no? Y en el hemisferio derecho también va a haber dificultades, sobre todo a ver si el sujeto es diestro o zurdo, que tampoco ese dato es menor. Veamos qué herramientas contamos, se me fue, contamos para la evaluación. Las herramientas para este tipo de evaluación en realidad requieren de una evaluación neurológica. Fíjense que, digamos, tiene que ser muy amplia, muy abarcativa, una evaluación clínica, las neuroimágenes, la neuropsicológica, la neuropsiquiátrica. Y siempre la aplicación de una batería puede ser fija o mixta. Cuando digo una batería fija,
digamos, es más acotada a la situación del sujeto. Cuando digo una mixta, se puede tomar, eh, digamos, a todos los sujetos. Eh, a ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Una batería fija es una batería acotada a la situación de ese sujeto. Cuando digo una batería fija, digo tomar siempre la misma batería a todos los sujetos. Ahora, cuando hablo de una batería mixta, es ver estas situaciones de efectos psicológicos, es contemplarlos. Entonces ir recortando qué técnica o qué instrumento me permite a mí poder lograr esa evaluación. Y esto es muy importante en un psicodiagnosticador, ¿no? Saber elegir las herramientas adecuadas para la situación. A veces uno desconoce qué herramientas se pueden aplicar y aplica siempre la misma y los resultados obviamente que no van a ser iguales. Ahora bien, en nuestro caso, hablamos del psicodiagnóstico, tenemos tres posibles áreas de evaluación. Una que tiene que ver con lo grafogestáltico, o sea, nosotros tomamos técnicas gráficas, tomamos Bender, tomamos HTP, tomamos dos personas. ¿Qué vamos a encontrar en esas técnicas? Vamos a ver una gran desintegración, ¿no? Vamos a ver una dificultad, por ejemplo, en el control, vamos a ver cómo el lápiz empieza a temblar, ¿sí? Por lo tanto, hay una dificultad de fijar ese pulso, ese trazo en la hoja. A ver si podemos ver un caso. Acá, no. A ver. Bueno, se ve que vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, ahora sí. Ahora podemos ver algunos ejemplos de Bender. A ver. Respecto del tratamiento, ¿no?, que se le hace eh, a las figuras. Fíjense, justamente, ¿no? El Bender es una técnica gestáltica visomotora o visomotriz, entonces es un indicador rápido de detección de cualquier lesión neurológica. A veces lo que encontramos es desintegración de las partes, de la figura, por ejemplo, en la figura A puede haber, digamos, eh, desintegración, pero también puede haber absorción. Eh, el trazo, fíjense que el trazo nunca es fijo, es entrecortado, hay como alteración en todos los gráficos, hay dificultad, si vemos el emplazamiento, de ver el concepto global. ¿Se acuerdan que decíamos esta dificultad, ¿no?, de ver un todo? Lo cual hace que esté todo prácticamente como superpuesto. Lo interesante es que estos sujetos hacen un esfuerzo para poder, en este caso de Bender, copiar la figura lo mejor posible, o en el caso del HTP, bueno, dibujar lo que se les pide, ¿no? Bien, volvamos a, a nuestra evaluación. Si pasamos a un test, por ejemplo, una técnica de inteligencia, como el Weiss, el de Bechler, bueno, nos va a
rápidamente dar cuenta de la dificultad del sujeto. Y ahí vamos a encontrar que las escalas verbales tienen un mejor rendimiento que en las escalas de ejecución. ¿Se acuerdan? Dígitos, cubos, semejanzas. Es interesante cuando uno tiene que armar un tratamiento, tiene que tener en cuenta los recursos del sujeto, ¿no? Para ver qué tipo de dificultades se le presentan, sobre todo en la ejecución psicomotora. Por supuesto que si tomáramos un test de relaciones objetales, un TRO, encontraríamos grandes dificultades para armar historias. Estamos hablando de esta gran dificultad de integración, ¿no? ¿Qué pasaría en Roger? Vamos a ver. En Roger vamos a ver que son sujetos muy concretos, muy obvios, muy a lo que ven, o sea que estamos diciendo que no van a poder generar una síntesis. Piensen que si hablamos de globales, por ejemplo, va a haber una dificultad. De poder unir todas esas partes y dar globales. Ellos se detienen en detalles, ¿sí? En detalles que están bien vistos, pero que se observa la gran dificultad de poder armar globales, que si se pueden armar son imprecisas, son vagas en realidad, ¿no? Como una nube, una hoja, una mancha, no hay enriquecidas, no vamos a encontrar globales más, y muy pocas ordinarias, porque también además para las globales más requerimos hacer uso de la fantasía, ¿no? Y acá estábamos diciendo que hay una limitación de la fantasía. Nosotros hablamos en términos de Roger, pero esto sirve para todo el proceso psicodiagnóstico. Muchos autores especifican que es muy probable que se encuentren al menos 5 signos para pensar en una lesión cerebral o un compromiso neurológico. Eso tiene que ver con respuestas menores a 15, que si bien no es un dato único en el compromiso neurológico, porque, por ejemplo, sujetos que han tenido un estrés postraumático o sujetos que están muy defensivos, hasta inclusive psicópatas, también dan un número menor a 15. Pero bueno, pero lo podemos tener en cuenta. Sí, un tiempo alargado de respuestas, ¿no? Un tiempo que implique más de un minuto, que no solamente sucede en Roger, sino a lo largo de todo el proceso. Sus reacciones, su manera de comentar, su manera de posicionarse. Uno comúnmente dice, bueno, se toma sus tiempos, ¿no? Y si se apurara, seguramente que hay errores y hay equivocaciones. Entonces, fíjense que el tiempo alargado es muy importante. Y el tiempo alargado se relaciona generalmente con la perseveración. La perseveración tiene que ver con una temática que se reitera, ¿no? Con un área de la mancha, con un contenido. O sea, nosotros sabemos que en Roger podemos hablar de perseveración como perseveración al tema, como perseveración al contenido, como perseveración a la localización. Pero también obviamente sirve, repito, para tener en cuenta qué pasa con ese discurso a lo largo de todo el proceso psicodiagnóstico. Bueno, ustedes han visto en la capacitación de Roger lo que implica el color nombre. El color nombre es, digamos, una adherencia a el color, ¿no? A no poder, justamente decíamos hoy, el uso de la fantasía. O sea, ver el rojo y no ver una mariposa, o ver el rojo y no ver un corazón. Esa adherencia que decimos es la adherencia que lo que permite es recortar el color, no armar una comprensión de eso. Por eso, si aparece el color nombre, es un indicador patognomónico de las lesiones cerebrales. ¿Qué significa patognomónico? Que tiene justamente
una alta presencia, incidencia. También aparecen color forma, ¿no? Color forma y color aumentadas. Si bien no es típico de lesiones cerebrales, porque da cuenta de una manera impulsiva, en realidad, si está aumentado con el color puro y si en realidad no tenemos ningún otro indicador que nos permita que este sujeto puede modular o controlar sus afectos, estaríamos dando cuenta de esa incontinencia afectiva, de esa imposibilidad de modulación. También aparecen las respuestas populares en un índice menor al 25%. O sea, nosotros es de esperar que aparezcan 3 populares en un protocolo. Y si aparece una, ya para nosotros es llamativo, ¿no? Como el F más por ciento, que también el F más por ciento, que evalúa la calidad formal, la calidad de los juicios, generalmente aparece disminuido. Y sabemos que tiene que ver con la base racional, sabemos que tiene que ver con las buenas formas, sabemos que evalúa las formas más y las formas ordinarias y que justamente no se incluyen otras formas. Entonces, esta, digamos, evaluación de la base racional aparece disminuida. Bueno, allá hablamos de las globales, como que son imprecisas, como que aparecen muy pocas. Y también vamos a tener en cuenta algunas cuestiones que hacen a la proyección del color en zonas acromáticas, ¿no? Y acá ya hablamos de la agnosia, ¿no? De lo que decíamos hace un rato, de esa alteración del trastorno sensorial. Eh, Hay una serie de características o de fenómenos que en realidad yo, bueno, lo puse como un listado en Roger de fenómenos, pero se ven a lo largo de todo el proceso. Y tiene que ver con la impotencia, ¿no? De golpe un sujeto que nos dice no sé hacerlo, no lo puedo hacer, no me sale y no lo intenta tampoco. Es decir, previo a la consigna aparece esta cualidad que junto con la perplejidad, donde de golpe están contando algo y se quedan como en una dificultad, como trabados para seguir, en un estado en el cual no pueden entender lo que les está pasando. Bueno, de la perseveración ya hablamos, la perseveración tiene mucha presencia en estos cuadros. También lo que unido podemos decir al color nombre aparece son las frases automáticas, ¿no? Hay como un cliché en el discurso que hace que ellos reiteren a lo largo de todo el proceso algunas frases como, por ejemplo, yo soy bueno, ¿no? Se presentan así y luego siguen, yo soy bueno, ¿no? Estas frases automáticas que se van a ver a lo largo de todo el proceso están acompañadas de mucha inseguridad, de la inseguridad que se vivencia. Acuérdense de lo que decíamos anteriormente, esa vivencia de desmoronamiento, ¿no? De ruina. Pero por supuesto que tiene graduaciones, dependerá de la lesión que le produce la inseguridad. De hecho, ustedes van a encontrarse con sujetos que dicen, bueno, yo antes caminaba bien, caminaba mejor, ahora sí bien camino, pero sé que me puedo caer. O sea, todas situaciones que llevan a, a este grado de vulnerabilidad también. Bueno, aparecen fracasos, fracasos no solamente en Roger por no dar una respuesta, sino porque en realidad también en la entrevista muchas veces no pueden responder a lo que uno les pregunta. O frente al dibujo, ¿no?
También vamos a encontrar un esquema, una imagen, perdón, corporal distorsionada, ¿no? Inclusive lo vemos en las propias figuras humanas dibujadas. Y si nosotros le preguntáramos, ¿cómo se ve a usted mismo? Vamos a encontrar que en su discurso aparece una distorsión de esa mirada hacia sí mismo. Pueden decir, por ejemplo, bueno, soy muy alto y me choco con la cabeza en los techos, y en realidad es exactamente al revés por ahí, ¿no? Eh, Respecto de las verbalizaciones, recordemos que en el discurso, bueno, pueden hablar, ¿no? Es decir, pueden dar cuenta, pueden tener un diálogo, pueden hasta inclusive relatar mínimamente alguna cuestión. Lo que vamos a ver dentro de estas verbalizaciones, por más que sea un área conservada, es que aparecen estas frases automáticas y aparece la perplejidad y la perseveración, la impotencia, aún estando conservado el discurso. ¿Mm? Eh, si bien a nosotros en realidad no nos interesa, a ver, el cociente intelectual como número en sí, lo que nos va a interesar a nosotros es cómo el sujeto puede manejarse con sus recursos, con su inteligencia, con sus capacidades. Eh, entonces, creo que es importante considerar la producción en general y el concepto de aislamiento, ¿no? De esta área que está afectada, pero que no necesariamente las otras están afectadas. Eh, bueno, creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema muy, com, a ver, complejo, seguramente como tantos otros que tomamos en esta materia, pero yo los invito a que vean la bibliografía, los invito a que lean los autores, porque va a permitirles a ustedes entender un poco más esta gran complejidad de hacer esta evaluación en ámbitos donde muchas veces como decíamos, lo estructural, lo funcional, se juntan, ¿no? Y nosotros sabemos que, y reitero lo que decía en parte 1, un cuadro de lesión, un cuadro de compromiso orgánico, puede aparecer en cualquier estructura. Bueno, me resta por hoy terminar, despedirme, decirles hasta la próxima y, bueno, seguir trabajando. Nos estaremos viendo entonces.